La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos una vez más a sus respectivos hogares y gracias por dejarnos entrar. Estamos felices de ser los portavoces de esta gran, gloriosa verdad que vamos a transmitir al corazón de ustedes y deseamos que la gracia de Dios continúe con todos nuestros televidentes. Queridos oyentes, iremos hoy sobre el tema que estamos abordando, los dones del Espíritu Santo. De eso hemos estado tratando desde hace algunos días, pero vamos a continuar hablando, en este caso, la fe que cambia las cosas. La fe es el don, es el regalo del Dios grande y todopoderoso en el favor de todos los hijos que le aman, le sirven y le siguen a nuestro Salvador Jesucristo. Para todos se necesita tener fe. Dios actúa a través de la fe que usted y yo tenemos en su gran poder, en su gran nombre, en su gloriosa y bendita palabra. Y por lo tanto, los hombres y las mujeres que recibimos cualquier milagro, cualquier sanidad, cualquier maravilla, se debe a la fe en el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero que tome notas de todos los pasajes bíblicos que estaré transmitiendo para que usted sea impactado en su espíritu y que la fe que Dios imparte a través de escuchar la palabra venga a acrecentarse dentro de usted para ser prosperado, bendecido. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 9, en el verso 20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esta mujer que presenta el mismo Señor aquí a través del evangelista Mateo, ciertamente 12 años de sufrimiento, de angustia. Esta mujer sufría vergüenza aún con sus propias familias por el flujo de sangre que tenía desde hacía ya 12 años de pasar momentos críticos, difíciles. No podía estar con su esposo, no podía estar en la congregación de los santos por causa de la inmundicia de ese flujo de sangre. Pero un día esta mujer rompió el protocolo, se entró entre la multitud y ella, ciertamente pálida, delgada, decidió traspasar la multitud. Se coló entre la multitud con aquella certeza, con aquella confianza en que ella saldría completamente sana, tan solamente tocar el borde del vestido de nuestro Salvador Jesucristo. Y la palabra dice bien claro, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Salió el poder de Dios y la sanó. El Señor dijo, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Uno de los discípulos dice, Señor, pero esta gran multitud te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado si todos te están tocando? Pero esta mujer hizo un toque tan especial, llevaba en su corazón ciertamente la certeza, la seguridad, la convicción de que al tocar el borde del manto de nuestro Señor, ella sería completamente libertada de aquel azote tremendo.
Mas el Señor, cuando pregunta, ella comienza a testificar que ha visitado cuanto médico posible, pero ciertamente le iba cada día de mal a peor. La razón es que los médicos, tratando de ayudarla, la ponían peor. Pero Dios no trata así. Dios es un Dios grande, sabio, inteligente y todopoderoso para ayudar a cualquier necesitado. No importan los años, no importa el tiempo que haya pasado sufriendo. Dios está dispuesto que si usted tiene fe, tiene seguridad en el poder de Dios, Él va a tocarlo, Él va a sanarle. Para Él no hay nada imposible. Se necesita tan solamente la fe para ser más que vencedor en cuanto a la enfermedad. La enfermedad no tiene más poder que Dios. La enfermedad se debilita ante el poder de Dios, es sacudida desde la raíz. En Mateo capítulo 14 encontramos también otros testimonios más en el verso 34 al verso 36. Mateo 14, verso 34 al 36. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y dice la Biblia en el versículo 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella región, diciendo que Jesús había llegado a aquel lugar. Y dice claro la palabra, que dieron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Ciertamente la gente se encargaba de darle la publicidad de la presencia del Hijo de Dios en cualquier sitio que iba, porque Dios se manifestaba de una forma gloriosa, de una forma sobrenatural. Su misericordia, su clemencia, su ternura se extendía sobre cada persona necesitada. Dios no ha perdido su misericordia, son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas y son eternas. El hombre y la mujer deben de asegurarse de esa misericordia, del poder de Dios para sanar, para libertar. Tal vez usted diga, pastor, yo llevo tantos años padeciendo. Ahora, no importa los años que lleve con el dolor, con el padecimiento, tomando tanta medicina, inyectándose probablemente todos los días. Dios está presente en todo lugar donde el hombre y la mujer le buscan para extender su amor, su bondad, su poder, para libertar, para sanar. La Biblia dice claramente que trajeron a él todos los enfermos. Piensen la palabra todos. Todos los enfermos. Está hablando de toda clase de personas que estaban con diferentes enfermedades, con diferentes dolencias, con diferentes padecimientos, con diferentes dificultades en cuanto a la salud. Pero en el verso 36 le rogaron que le dejase tocar tan solamente el borde de su manto. La gente llorando suplicaba con todo el corazón le pedían al Señor, déjanos tocar tu manto. Las santas escrituras dice que el Señor se los permitía, según el verso 36. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. Imagínense lo que dice el versículo 35, que cuando la gente dio noticias que Jesús estaba en aquel lugar, mandaron las noticias por toda la tierra de alrededor y trajeron todos los enfermos, todos los que estaban padeciendo cualquier enfermedad, cualquier ataque del diablo. Trajeron esa gente. Pero toda esta gente venía con una hambre, pero una hambre grande de ser sanados. Tenían una profunda sed en todo su ser, de que tan solamente tocar el manto del Señor, ellos iban a ser completamente liberados
de la polémica de la enfermedad que los agobiaba. Y dice claro el verso 36, que todos los que le tocaron quedaron sanos. Cuán importante es acercarse al Señor. Cuando uno se acerca con fe, con certeza de que Él tiene todo el poder y la gracia, la misericordia, el querer, el hacer las maravillas, Él lo hará en el favor de ese necesitado, de esa persona que está desesperado por lo que padece. Puede ser que no sea usted personal, pueda ser uno de sus hijos o hijas, pueda ser algún familiar inmediato a usted o algún amigo que está pasando crisis. Pero si usted cree con todo el corazón en el poder de Dios, Él obrará eficazmente. Él extenderá su misericordia. Él va a sanarlo completamente, va a bendecirlo, porque Dios es bueno, es altamente maravilloso. A la luz de Marcos capítulo 3, verso 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caía sobre el Señor. Toda la gente que estaba plagada por diferentes situaciones de enfermedades, eran personas que venían a tocar al Señor el borde de su manto, tan solamente lo tocaban y todas aquellas desgracias terribles que atormentaban los cuerpos a los individuos, a las personas, eran completamente estas personas libres, dice en Marcos capítulo 3, verso 10. Pero en el capítulo 9, verso 23, se da otra noticia hermosa. Se nos dice que Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo le es posible a cualquiera que cree. Si la persona tiene dudas, demasiada incredulidad, no va a recibir su milagro. Va a ser imposible de que reciba su milagro, pero a través de la fe todo se hará posible. Hemos visto personas que realmente Dios ha magnificado su poder, ha magnificado su mano poderosa en distintas clases de personas con enfermedades crónicas. Recuerdo en una ocasión que se me invitó a orar por un pastor. Lo vi totalmente que aquel hombre humanamente ya no había esperanza, pero sentí en mi corazón orar por él en especial. Y en mi espíritu mientras oraba dije, Dios lo levantará, Dios lo va a restaurar. Y me fui a la sala donde estaba su esposa, donde estaba su pastora y otras familias, las hijas de este hombre. Todos pensaban que este hermano iba a morir. La verdad de las cosas sí aparentaba que sí iba a morir. Pero en mi espíritu tuve convicción de que Dios lo iba a levantar. En lo que yo me di la vuelta para irle a decir a la familia, no teman, Dios lo levantará. Mientras yo di la vuelta para dar esas noticias, entonces este hombre comenzó a cantar un lindo canto. Ese canto maravilloso de que Dios es grande, es sublime y es todopoderoso. Cuán grande es Él. Comenzó a entonar ese lindo canto, cuán grande es Él. Entonces el doctor entró enojado diciendo, ¿quiénes están cantando ahí haciéndole bulla al paciente? Pero cuando el doctor entra no había nadie más que el paciente. El paciente estaba cantando cuán grande es Él a todo pulmón. Los que estaban en la sala comenzaron a escuchar que alguien cantaba donde estaba el enfermo. Era el enfermo después de aquella oración que hicimos o que hice, Dios lo tocó y el espíritu de él tomó vida, recobró fuerzas.
Y en esa misma semana el hombre se ha recuperado completamente. Dios lo sanó. Hay personas que parecen que ya se van, pero no se van. No es el tiempo de su partida. Entonces Dios extiende su potencia para libertar, para sanar. Y el Señor dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En Lucas capítulo 6, verso 19, toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Jesús y sanaba a todos los que le tocaban. Dios lo que necesita es fe para que pueda tocar el borde del manto del Señor, de su potencia. Usted será sano, será libertado. Cualquiera que fuese el problema totalmente será desactivado de su cuerpo. Se llame cáncer, se llame SIDA o se llame cualquier otro nombre. La enfermedad, lo importante es que Dios extenderá su misericordia y va a libertarlo, va a sanarlo completamente. La fe que cambia las cosas es aquella fe que procede de Dios y que es transmitida al corazón de cualquier persona que necesite un milagro. La Biblia continúa diciéndonos en Mateo capítulo 8, verso 3, que se le acercó un hombre con una enfermedad que nadie podía curar en ese tiempo, en los días de Cristo. Esto es la lepra. La lepra es una enfermedad que hace que los dedos vayan cayéndose. De los gonces se despegan los dedos, se comienza a podrir y entonces la cara comienza a podrirse, las orejas, todos los músculos comienzan a convertirse blancos y por pedazos las cucarachas se los llevan o las hormigas. Cuando estos descansan, cuando estos están dormidos, pierden la sensibilidad de dolor. Entonces, pero no pueden estar cerca de nadie porque es contagiosa la enfermedad. Este leproso no podía estar cerca de su esposa, ni tampoco de sus hijos, ni de los parientes, ni de sus criados. Por muchos años este hombre anduvo padeciendo esta enfermedad. Cierto que no podía acercarse a alguien, mucho menos a una multitud, pero no le importó a este hombre. Rompió también el protocolo y se entró entre la multitud. En una escapadita, él se entra, se hinca y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. La respuesta de Jesucristo, mirándolo con ojos de misericordia, mirándolo con gran compasión, le dice, yo quiero, sé limpio. Y al instante aquel leproso fue limpiado. Su piel se volvió ciertamente como la piel de un recién nacido. Porque ese es el poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona donde hay debilidad, donde hay necesidad. Ahí se perfecciona el poder de Dios para salvar, para sanar. En Mateo capítulo 8, verso 15, se nos dice también de una dama que es la suegra del apóstol Pedro. Estaba con una terrible fiebre. La atormentaba, la cama se sacudía con el cuerpo de ella por causa de aquella fiebre que la hacía estremecerse. La mujer llevaba días con fiebre, pero recibe Jesús las noticias que la suegra de Pedro está gravemente atormentada con una fiebre. Pero el pasaje dice, tocó su mano y la fiebre le dejó. Ella se levantó y le servía. ¿Se da cuenta el alto voltaje del poder de Dios? No existen imposibilidades para el poder de Dios. Se manifestó, tan pronto tocó la mano de la enferma. La fiebre se desactivó, desapareció de su cuerpo. Ella quedó completamente sana y dice la Biblia, y al instante se levantó, se arregló, se lavó su cara, sus manos, y entonces arregló su cabello.
se puso ropa limpia y comenzó totalmente a trabajar en la cocina para darles alimento a 12 caballeros, incluyendo a Jesús, eran 13, mas la boca de ella eran 14. Ella se levantó después de varios días atormentada por la fiebre, donde ella ciertamente se sentía tan débil, no había fuerzas, pero cuando llega el que dice: yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo soy Jehová tu sanador. Cuando Él se acerca, se desactiva toda potencia de enfermedad. Se desactiva, no hay poder que resista el poder de Dios. La gracia y la misericordia de Dios se mueven cuando la persona confía directamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Quiero concluir con el siguiente pasaje. En Mateo capítulo 9, versos 29 y 30, entonces le tocó los ojos a un ciego, diciendo: conforme a vuestra fe os se ha hecho. Las escrituras dicen claro que los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó entonces rigurosamente de que no se lo dijesen a nadie, porque el Señor quería guardar el secreto de su presencia, que no lo descubriesen verdaderamente que era el Hijo de Dios. La razón es que si descubren que Él es el verdadero Hijo de Dios, no se cumpliría entonces lo que se llama la crucifixión, porque nadie estaría dispuesto a crucificar al autor de eterna salvación. Por eso el Señor dice: no hagan noticia de lo que han recibido. Alabado sea Dios. Pero eso fue en el tiempo de Jesús. Si usted hoy recibe un milagro, debe de dar noticias que Cristo le ha sanado. No se debe de avergonzar jamás. Debe de darle toda la gloria al Todopoderoso ante el público, ante sus familiares, ante sus amigos, para que Dios se encuentre totalmente agradecido con usted también. Se sienta gozoso, feliz de que usted es un buen testigo fiel de las grandes maravillas de su poder, de su gloria, de su majestad. Se encuentra enfermo, se siente abatido, se siente desesperado. Puede ser que esté atormentado por fuerzas inmundas, o puede ser que usted esté atormentado por alguna enfermedad por consecuencia de algún pecado que usted ha cometido y no lo ha confesado a Dios. Pero hoy es el día de que usted será libre, el día en que Dios le sanará, el día en que Dios le tocará. Alabado sea el Dios de la gloria. Levante sus manos y comience a decirle: Dios, aquí estoy. Haz un milagro directamente en todo mi cuerpo. Haz un milagro en mi corazón. Sáname, oh Dios, tanto espiritual como físicamente. Dígaselo ahora. Y yo voy a orar por usted también. Padre glorioso, te ruego por todas estas personas que desde hace tiempo están pidiendo misericordia. Están pidiendo un milagro sobrenatural. En tu nombre atamos toda dolencia, toda epidemia, cáncer, sida, toda infección en los pulmones, en los riñones, en el páncreas, en el hígado. Ahora mismo todo órgano se ha hecho nuevo en el nombre de Jesucristo. Desatamos el poder de Dios en todos los huesos que están abatidos, sean vitalizados, sean ahora totalmente hechos nuevos por el poder de Dios. Los ciegos reciban ojos y los sordos sus oídos. A los mudos se les suelte la lengua para la gloria de Dios ahora. Toda caries de la dentadura, cancelo en el nombre de Jesús y desato el poder de Dios.
sanando completamente esa dentadura, creando oro, rellenando esa dentadura en oro, en plata, en porcelana, en rubí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea Dios por los siglos de los siglos. Mis amados oyentes, quiero decirles que estamos disponibles en la iglesia Roca de Luz Eterna para orar por ustedes y impartirles la palabra de Dios y al mismo tiempo orar por los que están enfermos, abatidos. Búsquenos en la dirección que aparece siempre en la pantalla de su televisor. Ahí estamos en esa dirección que aparece ahí. Y el número que aparece también es mi número personal al cual usted puede accesar, llamarme con toda confianza. También queremos pedir de favor a toda persona que si es tocado por Dios a dar una ofrenda para sostener este programa al aire. Queremos agradecerle de antemano por su generosidad. Su generosidad servirá para tocar miles de vidas. Y su servidor se encargará de transmitir esta palabra que Dios me ha dado para la edificación de multitud de personas. Pero necesitamos que usted se una a este ministerio a través de la oración y a través de las finanzas. No olvide, estamos en el 605 East 42 Street. En Los Ángeles, California, 90011. Visítenos con toda confianza los días miércoles a las 7:30 y el viernes a las 7:30. Domingo en la mañana tenemos un gran devocional, la escuela de adultos y de jóvenes y niños. Y por la noche un culto poderoso también. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde para siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.